¿Te has preguntado por qué son tan complicadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Por qué solo hablamos de 2 partidos? ¿Por qué son tan largas? Bueno, para contestar estas preguntas y muchas otras, creamos este podcast. Todas las semanas vamos a explicar un tema nuevo: el registro de votantes, el colegio electoral, la Convención Nacional Republicana, cómo funcionan los PACs o los Super PACs, todo en episodios cortos y con un lenguaje comprensible. Y todo enfocado en Florida. Yo soy Juan Camilo Gómez y esto es Florida Vota 2024. En el episodio de hoy, ¿quiénes pueden votar en Estados Unidos? La respuesta a quiénes pueden votar no es tan obvia como muchas veces pensamos. No es como los ciudadanos pueden votar y los que no son ciudadanos no pueden votar. No es tan sencillo. Vamos a dividir esto en 3 partes. La primera es quiénes sí pueden votar. Luego vamos a hablar de quiénes no pueden votar. Y luego, ¿qué ha cambiado? ¿O qué noticias hay desde elecciones recientes sobre quiénes pueden y quiénes no pueden votar? Bueno, comencemos con lo primero. ¿Quiénes son los que sí pueden votar en las elecciones de Estados Unidos del 2024? Los ciudadanos, que son los que nacieron en Estados Unidos o los que se naturalizaron en algún momento en su vida, los que tienen su pasaporte azul, los que tienen su proceso de naturalización, que llegaron a la edad que sea que hayan llegado y en las condiciones que sea que hayan llegado, pero luego regularizaron su situación o simplemente siguieron adelante con un proceso de residencia permanente y luego se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos. Juramentaron, manifestaron su fidelidad a la bandera estadounidense y ahora son ciudadanos de los Estados Unidos. Esas personas podemos votar. That I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America. Pueden votar los ciudadanos mayores de 18 años. Esto es algo que es de conocimiento popular, pero es importante hacer esa diferencia porque el día de la elección es el 5 de noviembre del 2024. Si ustedes cumplen 18 años el 5 de noviembre del 2024, también pueden votar. El proceso siempre es un poco más largo y más tarde se los vamos a contar, pero obviamente hay que primero registrarse. Lo que pasa es que no necesitan tener 18 para registrarse. Hay un proceso de un preregistro que les permite a las personas desde que tienen 16 años comenzar a registrarse y participar del proceso. A los 16 no pueden votar, a los 17 tampoco, a los 18 ya pueden votar. Pero es un proceso interesante porque les ayuda a los jóvenes a familiarizarse con todo este proceso electoral desde que tienen 16 años. O hay personas que desde antes incluso ya comienzan a hacer un activismo político muy interesante en el país. Only one side of the aisle that cares about the environment and that the other side does not. Don't count us out just because of our youth. We need a government that looks like the entire country. That means Esto a mí personalmente me llama mucho la atención porque yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 29 años. Y sabía algunas cosas, las elecciones más o menos cómo funcionaban para algunos cargos como la presidencia, el Congreso y el Senado, pero no sabía cómo funcionaban las primarias o las elecciones de jueces o las elecciones de las enmiendas constitucionales. Y fue un proceso lento, familiarizarme año tras año, elección tras elección, con todo ese proceso. Entonces, es bueno que lo hagamos lo más temprano posible, para que podamos ejercer tantas veces como nos sea posible este derecho al voto, para que podamos participar activamente de todo esto. Bueno, entonces, ciudadanos mayores de 18 años. También es importante que vivan en Florida. ¿Por qué hacemos esa distinción? También parece muy obvia. Porque no todo el mundo está todo el tiempo en Florida. Hay gente que va y viene, hay gente que vive casi que en un estado o en otro, o en zonas muy fronterizas entre un estado y otro. Y es importante también decir que, si mi residencia permanente es en Florida, yo tengo que votar en Florida. Eso es muy importante porque en las elecciones de noviembre no solamente vamos a ver la elección presidencial,
que es en la que votamos todos los estadounidenses en los 50 estados. Pero también va a haber elecciones de Senado, de Cámara de Representantes, de Senado estatal, de Cámara de Representantes estatal. Algunos van a escoger alcaldes o concejales o comisionados. Entonces, por eso es importante que nosotros nos ubiquemos geográficamente dentro de nuestro estado, dentro de nuestra residencia, para que ese sea nuestro punto de votación. Porque cuando designamos esa residencia, ese punto como nuestra referencia, como nuestro referente, de ahí partimos a poder escoger nuestros oficiales electos, los que tienen que ver con nuestra realidad. Por eso es tan importante hacerlo con un juicio geográfico. Ahora, las personas que no tienen hogar, y tristemente tenemos en Florida, como en buena parte del país, problemas en algunas municipalidades más que en otras de personas sin hogar. Esas personas también, si cumplen con los anteriores requisitos, si son ciudadanos, si tienen 18 años, si viven en Florida, aunque no tengan una residencia formal, una casa, pueden votar, pueden participar de este proceso. Ok, ahora vamos a la segunda parte. ¿Quiénes son los que no pueden votar en el estado de Florida? Primero, los residentes. Y me refiero no a quienes viven en Florida, sino a los residentes permanentes, a quienes tienen una green card, una tarjeta de residencia permanente. Es decir, no es suficiente estar legalmente en los Estados Unidos para poder participar de la elección presidencial. Como les contaba, hay algunos estados en algunas elecciones locales que permiten que las personas que sean residentes permanentes puedan votar. En las presidenciales, no. Los residentes permanentes no pueden votar. Esto es bueno que lo utilicemos como un recordatorio. Cada vez que comience a difundirse información falsa sobre la forma en la que los residentes están comenzando a votar en el estado de Florida o en Estados Unidos, o los residentes que se están pasando por ciudadanos, los residentes no pueden votar. Tampoco pueden votar las personas que hayan sido declaradas incapacitadas mentalmente como para ejercer su derecho al voto. Y las personas que son convictos tampoco pueden votar. O sea, los que hayan sido hallados culpables de crímenes o que estén en la cárcel o que ya hayan recuperado su libertad y que no se les haya restituido su derecho al voto. Este tema parece un poco más enredado y más adelante les vamos a contar por qué. Y por qué también en las últimas elecciones esto ha sido un tema bien interesante. This is a special day for those of you who observed elections over the years, because this is the day that we begin taking fraud seriously. Ahora quiero mencionar algo que es muy importante. Si alguien no cumple con los requisitos para participar de las elecciones y aún así se inscribe, si va y vota cuando no se le han restituido sus derechos, eso es un delito y las autoridades se lo toman muy en serio. En el estado de Florida, como en el resto del país, hay autoridades que se encargan de hacer seguimiento a todo este proceso electoral. A nivel estatal tenemos nuestro Departamento de Estado, que tiene también Departamento de Elecciones, y en cada uno de los condados de todo Florida, en Miami-Dade, en Broward, en Palm Beach, en Monroe, en fin, en todos los condados tenemos departamentos independientes de elecciones que se encargan de garantizar la transparencia del proceso. O sea, no hay realmente una interdependencia. No es que el condado Miami-Dade influya sobre el de Broward o el de Broward sobre el de Palm Beach. Son oficinas condales independientes. Y eso es algo muy bueno porque nos garantiza también la transparencia del proceso. Y también que voten las personas que tienen que votar. Si encuentran alguna irregularidad, por ejemplo, que alguna persona que no tenía que votar votó y esa persona es identificada por las autoridades, esos son delitos que las autoridades se toman en serio. Por ejemplo, una persona que no tenga el derecho a votar y que de todas formas lo haga, se le puede negar más adelante el proceso para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Puede ser deportado. Puede ser incluso ser procesado por ese crimen, puede ser encarcelado. Finalmente, los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico y en otros territorios de Estados Unidos tampoco pueden votar. Y se refieren a los puertorriqueños y a los ciudadanos de los territorios como salvajes que nunca podrán adaptarse a la vida americana, por ende nunca podrán ser un estado. Y por eso se le dio la clasificación de ciudadano o territorio no incorporado. Es cierto, los puertorriqueños
no pueden votar para las elecciones presidenciales, siempre y cuando estén en la isla, que estén en Puerto Rico. Es un tema enredado de nuevo, porque no participan de las elecciones presidenciales a pesar de que son ciudadanos. Eso quiere decir que si un puertorriqueño se va de San Juan a vivir a Orlando, por ejemplo, o a Weston, y se registra para votar, puede perfectamente votar, es absolutamente legal. Pero si ese mismo puertorriqueño vive en San Juan y se registra para votar, puede votar seguramente en las elecciones locales, pero no para la elección presidencial. Es un tema realmente extraño, pero es la regla con los ciudadanos estadounidenses que viven en esos territorios, como Puerto Rico, que es el ejemplo más cercano que tenemos, al menos geográficamente. Más adelante, en otros episodios, les vamos a contar sobre el registro de votantes, sobre cómo hacerlo, sobre cuál debe ser ese proceso y cómo pueden elegir cómo votar, cuáles son las formas. Si quieren votar por correo, si quieren votar en persona, si quieren votar de forma anticipada, cuál es el proceso más seguro, si es verdad que hay alguno que sea inseguro. De todo eso vamos a hablar. Si por ahora quieren comenzar por lo básico, que es registrarse, visiten registertovoteflorida.org, registertovoteflorida.gov. Ahí pueden encontrar toda la información. Y la forma más fácil de resolver muchas de estas dudas es siempre llamando a la línea de información del condado. Es normalmente el 311, el 311. Llaman desde su teléfono, dicen que tienen dudas sobre cómo votar o sobre cómo registrarse para votar y ahí les comunican en inglés, en español, en creol. Ahora, la tercera parte de este episodio. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay de nuevo en la forma en la que una persona puede votar o no puede votar en el estado de Florida? ¿Se acuerdan que les contaba al principio de este episodio de los convictos, de las personas que han sido encarceladas y que no pueden votar en el estado? Eso no solamente es para las personas que están actualmente en la cárcel, también para los que ya salieron, que ya pagaron su deuda con la justicia, pero todavía no pueden votar. Eso cambió en el 2018. Los votantes fuimos a las urnas y elegimos algo llamado la Enmienda 4. Eso es algo que también vamos a ver más adelante, las enmiendas constitucionales de Florida. Esta enmienda, la Enmienda 4, lo que decía es que las personas que cumplan su deuda con la justicia, que salgan de la cárcel, que no estén purgando nada relacionado con delitos sexuales o con homicidio, iban a poder recuperar inmediatamente sus derechos civiles. O sea, si ya no tenían deudas con la justicia, si no habían sido acusados de delitos sexuales o de homicidio, ya iban a poder volver a votar, casi que de forma automática. Muchas personas iban a recuperar, y algunas después de muchas décadas de haber salido de la cárcel, su derecho al voto. Pero al final no fue así. What it is, I think the agents with FDLE talked to you last week about some voter fraud, voter stuff, when you weren't supposed to be voting, maybe. I didn't. So, I didn't do. What did I do wrong? We don't know. El gobernador le pidió a la legislatura que implementara leyes que le permitieran realmente poner en marcha la Enmienda 4. Lo que pasa es que al momento de hacerlo, incluyeron que las personas que recuperaban su libertad tenían que pagar restituciones, multas, tarifas, costos relacionados con las condenas que habían purgado, todo antes de que pudieran ver nuevamente su derecho al voto restituido. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué lo mencionamos? Porque nos ayuda a entender algo. Y es que algunas veces los votantes vamos a las urnas, tomamos una decisión mayoritaria. Por ejemplo, en este caso de la Enmienda 4, ganó el 64.5% de los votos contra el 35.4%. Pero al final, los procesos de implementación son muy difíciles. De esto les hablaremos mucho más adelante, en otros episodios. Antes de irnos, y ahora que saben si califican o no para poder votar en estas elecciones del 2024, la invitación que les hacemos en este y en todos los episodios de aquí en adelante es que lo hagan. Regístrense a votar, familiarícense con el proceso, participen, voten,
Más de 13.3 millones de personas están habilitadas para votar en el estado de Florida este año, según cifras del Departamento de Estado. Hay 3.5 millones de los votantes que somos hispanos, y Florida es el quinto estado de todo el país con la mayor proporción de votantes hispanos. Así que somos una población grande, determinante y poderosa dentro de la demografía de nuestro estado. Ahora ya saben quién puede votar en Florida y quién no. La próxima semana, ¿por qué solamente hay 2 partidos políticos en Estados Unidos? Florida Vota 2024 es un podcast de JCG Productions y Actualidad Media. Síganos en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast que utilicen, Pandora, Deezer o lo que sea. Y también síganos en las cuentas de Actualidad Radio, en la página de YouTube de Actualidad Radio, en la página de Facebook, en la página de Instagram. Publicaremos mucha información sobre este podcast. Y síganos en nuestra cuenta de Instagram, @FloridaVota2024.